Ecclesia Reformata, sempre reformanda, secundum verbum Dei. Tomen asiento, queridos hermanos. Como nos dice que no hay señal, vamos a obviar el PPT por un momento y voy a hacer un esfuerzo de explicar lo que tengo que explicar verbalmente cuando llegue la oportunidad. Vamos nuevamente a abrir el Nuevo Testamento en el Evangelio de Lucas, el capítulo 13 y los versículos 6 al 9. Vamos a leer la palabra de Dios en el Evangelio de Lucas y los versículos 6 al 9. Esa es una corta parábola que fue contada por nuestro Señor Jesucristo mismo. Está en el Evangelio de Lucas, el capítulo 13, los versículos 6 al 9. Nos dice la palabra de Dios así: y les dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Por qué ha de cansar la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono. Y si da fruto el año que viene, bien, y si no, córtala. Nuestro Dios y Padre Celestial, le agradecemos porque antes que el mundo fuese, usted es nuestro refugio de generación en generación. Y le agradecemos, Padre, porque en su providencia misericordiosa, en su amor persistente y perseverante, usted envió a su Hijo Jesucristo desde la gloria celestial con que tuvo con usted antes de la fundación del mundo, para que Él sea el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en ese oficio de sacerdote y sacrificio al mismo tiempo, ha quitado nuestros pecados, pasándonos de las tinieblas a la luz admirable de los hijos de Dios. Le agradecemos, oh Dios y Padre Celestial, porque en Cristo su Hijo, por su palabra, nos ha limpiado de tal manera que Él pudo decir: vosotros estáis limpios por mi palabra. Y le agradecemos, Padre, por esa inmensa oración sacerdotal de Cristo que oró por la unidad de su iglesia, y de una forma aún pequeña aquí se expresa la unidad de su iglesia. Padre, le suplicamos que a través de este pasaje, que fueron palabras pronunciadas por nuestro propio Redentor, en esta noche edifique, unifique, santifique a su iglesia aquí presente. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Estamos a punto de clausurar este magno evento convocado por nuestros hermanos del Sínodo y presbiterios de este lugar, Tabasco. Estamos también en un contexto en que hemos celebrado con varias predicaciones y exposiciones los 5 sola de la Reforma.
Y puede ser que en algunos de nosotros quede un poquito la noción o la idea de que sola Escritura, sola gratia, sola fide, solos Christus y soli Deo gloria signifique que el creyente simplemente es un creyente pasivo que lee la palabra, que cree en Dios y en Cristo como su mediador y que cree que solamente por la fe y nada más, y que solamente dando gloria a Dios de palabras uno ya ha cumplido el propósito de Dios por el cual ha redimido su iglesia y a cada uno de nosotros. Y no queremos dejar esa impresión. Los 5 sola de la Reforma de ninguna manera quieren negar antinomianamente que el creyente es un creyente pasivo que ha sido restaurado y redimido y trasladado de las tinieblas a la luz para esperar, cual la mitología griega, que un día venga Dios y nos lleve y volemos como angelitos de ropas azules y blancas en el cielo de Dios. Y no hay nada más que hacer. Bueno, eso no es la idea de estos famosos eslogans de la Reforma. Los reformadores no se opusieron en ningún momento a que el creyente santificado, justificado, redimido, produzca buenas obras y haga buenas obras. Jamás se opusieron eso a ellos. La oposición tenaz, férrea, franca, abierta, fue que las obras jamás han sido ni serán un medio de salvación. A eso se opusieron. Los reformadores no fueron antinomianos. Los reformadores no negaban que el creyente redimido tiene que hacer buenas obras. Y ellos las hicieron. Y Juan Calvino le enrostra a esa famosa dieta de Spira. Dice: donde hemos encontrado iglesias que se han reformado y tenían hospitales y escuelas, las hemos conservado. Y les dice además, donde no había nada, hemos creado nuevos hospitales. Las obras de misericordia son tan parte inextricable de la Reforma como lo son también los 5 solas. De manera que no había una contradicción dualística entre la fidelidad a Dios, el hecho de reconocer que solamente por Cristo somos redimidos mediante la fe y ninguna obra, y sin embargo hemos sido redimidos para buenas obras. Y voy a explicar un poquito eso. Entonces, al celebrar esta reforma con estos 5 solas, no negamos que el creyente tenga que hacer obras y que tenga que rendir fruto, y fruto en abundancia, como Cristo lo quiere. En esta parábola y también extensamente en ese capítulo 15 del Evangelio de Juan. Entonces, al haber predicado extensivamente cada uno de nosotros sobre los 5 solas, no queremos dejar para nada la impresión de que el creyente es pasivo y todo lo que tiene que hacer es creer y creer y creer y esperar. Eso no es la idea. Entonces, esta parábola nos advierte esto. Veamos un poquito el contexto anterior al versículo 6 de esta parábola. Menciono contexto anterior y contexto posterior por el hecho de que hay hermanos seminaristas que quieren aplicar los principios de la hermenéutica bíblica a la interpretación. El contexto anterior es Lucas 12, 49 al 56 y Lucas 13, 1 al 5. Estos 2 pasajes son el contexto inmediatamente anterior a esta parábola. Después de estos versículos, ahí se inserta esta parábola. En este contexto de Lucas 12, 49 al 56 y Lucas 13, 1 al 5, Jesús advirtió que había venido no a traer paz, sino espada. Había venido a traer división, y así los enrostra a los judíos. Jesús, en estos pasajes anteriores, cuestiona la hipocresía de la multitud de judíos
que aunque ellos sabían discernir los tiempos naturales, eran expertos en astronomía y en meteorología, y a pesar de que podían discernir los tiempos y las estaciones, a pesar de ello, aun cuando tenían la revelación del Antiguo Testamento escrita, no usaban esa luz para reconocer que la presencia de Jesús en la tierra era la propia presencia del Mesías. Y por esa razón Jesús los enrostra, los acusa que recibirán el juicio de Dios, porque usan la inteligencia dada divinamente para leer el libro de la naturaleza, la revelación general, pero no usaban esas mismas capacidades para entender que Cristo era el Cristo enviado de parte de Dios. Es más, en ese contexto anterior, inmediatamente algunos de los fariseos muy representativos y locuaces le dan a entender a Jesús que sí, que Dios ejecuta juicio, pero ejecuta juicio sobre los malos, sobre los gentiles, y le ponen dos ejemplos: esos galileos que estaban haciendo un sacrificio y viene Pilato y mezcla su sangre con la de los sacrificios. Claro, Dios ejecuta su juicio hacia afuera, con los malos, con los gentiles. Y también esos que estaban ahí en Jerusalén y en la torre de Siloé les cae y los mata a ellos. Le dicen, sí, claro, concordamos contigo, Jesús, Dios ejerce su juicio. Pero Jesús cuestiona otra vez esa actitud como hipócrita, cuestiona su ceguera espiritual, les advierte con claridad con estas frases que son como una advertencia de juicio. Mas yo os digo que si vosotros no os arrepentís, vosotros pereceréis igualmente. Es decir, no significa que les va a caer la torre y que Pilato va a seguir mezclando sangre con el sacrificio. No, igualmente significa van de hecho a perecer bajo el juicio de Dios. En el contexto posterior en el cual esta parábola está insertado, lo conforma Lucas 13, 10 al 17. En este pasaje, un oficial de la sinagoga cuestionó a la multitud porque aprobaban el hecho de que Jesús había sanado a una mujer oprimida por Satanás por 18 años. Con este cuestionamiento, el oficial de la sinagoga daba a entender que él era el verdadero defensor de la ley de Dios, el adalid de la ley de Dios, y que Jesús era el quebrantador de la ley de Dios al haber sanado en el día de reposo. En el acto Jesús reprendió esa hipocresía y esa insensata falta de misericordia de parte de los fariseos. Pues ellos, les dice Jesús, estaban dispuestos a libertar y a satisfacer el hambre de sus animales en el día de reposo, pero al mismo tiempo le negaban la libertad y la misericordia a una hija de Abraham. Y al oír esta refutación explicativa y redentora de Cristo, la multitud se alegraba y recibía las palabras de Cristo como cosas gloriosas que jamás habían escuchado de profeta alguno. Entonces, entre estos dos contextos está insertada esta parábola en el genio literario de Lucas, inspirado por Dios. Ambos contextos ustedes pueden ver que se trata de una advertencia, que si Israel no se arrepiente, si no se reforma bajo la luz de la revelación de Dios escrita y bajo la enseñanza del propio Mesías que les hablaba en forma personal, el juicio sobre Israel sería inminente. El año 70 les caería inminentemente, y así sucedió. Cuando las fuerzas del general romano Tito
entraron a Jerusalén y se cumplió con precisión milimétrica la profecía de Jesús: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En este contexto Jesús declara esta parábola de la higuera estéril. Entonces este pasaje tiene esos dos contextos, versículo 1 al 5 y luego 13, 10 al 17. El contexto es que los judíos, aun cuando tenían la revelación directa de Dios en el Antiguo Testamento y presencial de Cristo en ese momento, aún así no estaban dispuestos a hacer esa acción que habla el Nuevo Testamento: metanoia, cambio de pensamiento, arrepentirse. Y entonces en los versículos 6 al 9 de esta parábola, Jesús les dice que es cierto, Dios tiene amor, paciencia, misericordia, y Cristo está dispuesto a laborar para redimir los suyos, pero que la paciencia de Dios no será eterna. Y ese es un mensaje para nosotros también hoy. Cierto, Dios tiene longanimidad, extensa macrozumia, paciencia, pero no será para siempre. Un día habrá juicio, indefectiblemente. Entonces, esta parábola nos enseña, la única enseñanza de esta parábola es la siguiente: Cristo es nuestro sumo sacerdote, nuestro único y suficiente mediador y redentor. Él labora, Él ministra, nos cultiva para que seamos discípulos productivos. Esta es la enseñanza de esta parábola, pero está expuesta en 4 verdades. La primera es esta: Dios quiere que sus hijos fructifiquen. Esa es la voluntad de Dios. Versículo 6. Segundo, la paciencia de Dios no dura para siempre. Versículo 7. Tercero, Cristo intercede por nosotros y nos alimenta por su vida y su ministerio para que llevemos fruto. Versículo 8 hasta el 9a, la primera parte. Cuarto, Cristo mismo condena la esterilidad del pueblo de Dios. Vayamos con la primera verdad de esta enseñanza. Dios quiere que sus hijos fructifiquen. Y les dijo esta parábola: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo halló. Los versículos 1 al 5 de Lucas 3 enseñan como verdad central que hay que volver a Dios con urgencia. Y eso lo denota el verbo metanoeo, que se traduce como arrepentir. Y aquí está usado en el presente imperativo, diciendo: arrepentíos. Entonces, este verbo indica pensar diferente. Cuando este verbo se usa en forma sustantival como nombre, significa cambio de mente, cambio de mentalidad. El objeto de este verbo en los versículos 1 y 5 es la palabra de Cristo, es el evangelio de Cristo. Por lo tanto, la implicación al usar al usar Lucas esta parábola, la implicación de esta parábola es la siguiente: no es que la gente pueda cambiar de mente por sí misma para luego ser salvo. La implicación es más bien que cuando ellos vuelvan a Cristo poniendo fe en Él y en su evangelio, entonces eso les hará cambiar de pensamiento. De principio a fin, el cambio interno del corazón por el cual dejamos de dar la espalda a Dios y volvemos con el rostro hacia Él, es un cambio que lo produce el Padre por el Espíritu Santo regenerador a través de la fe y la mediación de Cristo. Y eso es lo que implica este verbo metanoeo, arrepentíos. Y ese verbo tiene una carga de urgencia. Mientras les hablo, mientras escuchan, arrepiéntanse inmediatamente, no tienen que esperar.
Eso es la implicación de ese verbo. Y en la segunda parte de Lucas 13, en esta corta parábola, Dios nos muestra que aún está dispuesto a ejercer paciencia todavía. Y en tanto dure esa paciencia de Dios, Él espera y demanda que demos fruto conforme a esa nueva naturaleza regenerada. Porque si somos salvos por gracia, mediante la mediación de Cristo por la sola fide, lo somos con un propósito, como dice Pablo en su palabra, para que hagáis buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero las buenas obras entonces están inmersas en eso que Pablo llama en Gálatas el fruto del Espíritu. Iba a hacer una presentación en PowerPoint para ilustrar esto, pero voy a ilustrarlo con palabras. En esta parábola, el Creador, que conoce todos los aspectos externos e internos de cada cosa creada, siempre ha usado ejemplos brillantemente articulados, bien pensados, que ilustren la verdad que quiere enseñar. Y aquí usa la higuera. La usa también en el Antiguo Testamento, pero usa la higuera por una razón bien especial. Ustedes conocen el fruto de la higuera. Es probable que en esta mañana hayamos comido conserva de higos, ¿verdad? ¿Eso fue? ¿Alguien de ustedes conoce la flor de la higuera? ¿Puede levantar la mano a alguien que me diga cómo es esa flor y de qué color es? Esta no va a ser una clase de botánica, por supuesto. Algo de eso voy a decir para ilustrar, pero no es propiamente una clase de botánica. Nadie se atreve, ¿verdad? Claro, es una pregunta que tiene gancho, es una pregunta que tiene trampa. Porque ¿saben qué? Normalmente no podemos ver la flor de la higuera porque no está expuesta externamente en ninguna parte de la higuera. Si queremos ver la flor, tenemos que esperar que el fruto esté casi maduro. Ese fruto, ese receptáculo carnoso que se vuelve morado cuando está maduro, en la botánica se llama sícono. Si queremos ver la flor, tenemos que partirlo y abrirlo. Y adentro de ese receptáculo están el conjunto de flores que luego se convierte en un conjunto de frutos cubiertos por ese receptáculo. Y cada frutito adentro se llama aquenio en botánica. Entonces, el fruto de la higuera contiene dentro de sí muchísimos frutos pequeños. Eso se llama en botánica infrutescencia. Cuando usted come ese fruto llamado higo o sícono, propiamente hablando, usted está comiendo un montón de frutos pequeños, un montón de aquenios. Es una buena ilustración de la iglesia de Cristo, ¿verdad? Un solo cuerpo, un solo receptáculo, con muchos frutos dentro de ella. Y también es una buena ilustración de lo que debe ser la vida del cristiano. La vida del cristiano tiene que reflejar, dice Gálatas, fruto, mas el fruto del Espíritu es. Eso es equivalente al sícono, fruto. Y luego vienen los aquenios. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Una infrutescencia. Con razón Jesucristo utiliza este ejemplo, porque Él conoce bien su creación. Entonces, en estos versículos el Espíritu de Dios nos declara con toda claridad cuál es el deber de nosotros como creyentes. Tenemos que ser infrutescencias. El fruto es un ramillete de frutos cuyos frutos pequeños o aquenios son como el gozo, la paz, el amor,
etcétera, etcétera. Cada creyente es una infrutescencia y la propia iglesia es una infrutescencia. Somos salvados por Cristo, por la sola gracia, por la sola fide, pero para que llevemos este conjunto de frutitos llamados fruto o infrutescencia, y eso no necesita comentario, necesita que vivamos conforme a exigencia de Cristo, necesita que vivamos como una infrutescencia, porque eso corresponde a nuestra nueva naturaleza, porque eso corresponde a nuestra naturaleza regenerada. Somos propiedad de Cristo, ganados por su sangre preciosa, unidos a Él, y estamos unidos a Él para que llevemos mucho fruto. Entonces, Dios quiere que sus hijos fructifiquen. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos una infrutescencia, que la iglesia misma sea una infrutescencia o un ramillete de frutos. En segundo lugar, esta parábola nos enseña que la paciencia de Dios no dura para siempre. Y nos dice el versículo 7, y dijo al viñador, mira, hace 3 años que vengo a buscar fruto en ella y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué ha de inutilizar la tierra? Probablemente 3 años de tolerancia nos parezca muy poco tiempo para un árbol, porque un árbol dura mucho y la higuera es un árbol que dura muchísimos años. Pero ¿saben qué? 3 años de tolerancia para un árbol cuyo tiempo de fructificar ha llegado es un largo tiempo de espera. Los oyentes judíos tenían que haber entendido esto mucho mejor que nosotros, más claramente. ¿Por qué? Porque ellos habían sido instruidos en la ley sobre el tiempo que debía llevar para comer fruto de los árboles frutales que ellos plantarían en la tierra prometida. Esto es lo que se les instruyó sobre árboles frutales en Levítico, capítulo 19, versículo 23 al 25. Les dice así el Señor: cuando entréis en la tierra y plantéis toda clase de árboles frutales, tendréis por prohibido su fruto. Por 3 años os será prohibido, no se comerá. O sea, los frutos de los primeros 3 años no tenían que comerlos. Pero en el 4.º año, su fruto os será santo, una ofrenda de alabanza a Jehová. Mas el 5.º año comeréis de su fruto, para que os aumente su rendimiento. Yo soy el Señor vuestro Dios. Aún a ese detalle condesciende Dios con el hombre. Él sabe las potencias nutritivas y la totipotencia que tienen los árboles frutales. Él lo sabe muy bien. Él es el autor de la ciencia, de la creación y todo lo que hay. Y entonces, en ese contexto, la implicación de esta parábola es que ya habían pasado 3 años de que la higuera debió haber dado fruto. No es 3 años desde que la plantó. Si este fuera el caso, la higuera tenía ya 7 años. El viñador ya había tenido bastante paciencia, pero está ya llegando a su límite. Hermanos, con toda seguridad, muchos de nosotros hasta el día de hoy, Dios nos ha tenido bastante tolerancia. Dios nos ha tenido mucha paciencia. Ha estado buscando fruto en nosotros. A veces nosotros, de una manera inocente y con un orgullo escondido, decimos: hermano, yo tengo 30 años en la iglesia. Otros dicen: bueno, yo tengo 40. Otros dicen: bueno, yo tengo 70 años de creyente. Y mientras más años declaremos delante de Dios, seguramente Él dirá: muy bien, ¿cuál es tu fruto durante esos 40, 50, 60, 70, 10, 5 años? Por tanto tiempo nos alimenta con su palabra, con su providencia, con sus bendiciones. ¿Y cuántas bendiciones nos ha dado Dios hasta ahora?
Entonces, si en este momento no hemos dado fruto aún, y si Él nos cortara de esta tierra, estaría en su justo derecho. Por lo tanto, no debemos seguir viviendo una vida estéril delante de Dios. Hoy mismo nos advierte que si no estamos dando fruto, la sentencia de Dios está ya pendiendo sobre nosotros. Y no hay nada que podemos hacer por sí mismos. Más bien escuchemos lo que nos dice Isaías. Y usa verbos activos, imperativos, propios de ser usados para aquellos que ya están en el Señor. Busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto que esté cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase, conviértase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Punto número 3. Entonces, este punto número 2, la paciencia de Dios no es para siempre. No nos engañemos. No digamos, bueno, Dios me ha tolerado 30 años, seguro me tolerará 40 años más sin llevar fruto. No, eso no es la enseñanza del Evangelio de Cristo. Punto 3, Cristo intercede por nosotros y nos alimenta por su vida para que llevemos fruto. Versículos 8 y 9 de Lucas 13. Dice así: Él entonces respondiendo le dice al Señor de la viña, Señor. Y este lenguaje es un lenguaje tierno, amoroso de parte de Cristo. Señor, déjala por esta. Pareciera que Jesús, casi en temor, se dirige al Padre con este ruego y le dice, Señor, déjala por este año todavía, hasta que yo cabe alrededor de ella y le eche abono y se da fruto el año que viene, bien. Y si no, y miren cómo está escrita la gramática, aún en el español se puede dar cuenta uno, con varias pausas, ¿no? Con esas comas que hacen una pausa, que nos hacen sentir como que si estas palabras del versículo 9 son pronunciadas con un nudo en la propia garganta de Cristo. Se da fruto el año que viene, bien, pausa. Y si no, córtala. No es el Jesús que dice, sí, Padre, de una vez, ¿verdad? Es claro que Cristo pide un año más de misericordia. En estos versículos no se nos dice si el dueño de la vid aceptó la solicitud de tregua, pero queda implícito que así fue. Durante ese año, el jardinero, durante ese año de tregua, el jardinero haría el arduo trabajo de cultivar. El término dice cavar. Es un término muy interesante en el texto griego, skapso, que significa que yo cabe y cabe y cabe y cabe. Presente indicativo, indica eso. Acción continua, déjame que yo cabe y cabe y cabe. Una y otra vez alrededor de ella. Eso es lo que indica lo que en la exégesis se llama el verbo subjuntivo aoristo activo. Son términos técnicos que indican eso. Significa, déjame que cabe una y otra vez alrededor de ella. Eso indica el deseo intenso, el ministerio de Cristo por su Espíritu constante hacia nosotros. Trabaja y trabaja, nos lleva la palabra, nos llena de su Espíritu, nos habla por sus predicadores, nos cultiva alrededor para hacer posible nuestra fructificación y deja que la abone. Ese es un término bien interesante en el texto original. Deja que la abone. El verbo relacionado con esta palabra abonar es copría, y literalmente significaba lo que hacían ellos. Abonar, copría,
significaba tomar estiércol de los animales y esparcirlo sobre el terreno arado. Eso era lo que significaba. Claro que esta misma expresión se usaba en la Mishnah para hablar de la actividad de abonar y cavar de los agricultores israelitas en sus jardines. Por supuesto que uno podría estar tentado a enfatizar sarcásticamente, este sarcasmo es implícito en la parábola, y uno podría decir quizás que Cristo está diciendo que hay que arrojar estiércol sobre los líderes de Israel para que den fruto, pero no tenemos que entenderlo de esa manera. Pero al mismo tiempo, el término significa esa acción nutritiva y nutridora de Cristo, como dice Pedro. Hemos sido comprados no con oro ni con plata, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, que es lo que nutre nuestra vida para dar fruto. Pactualmente hablando, Cristo se dirige a la nación de Israel con esta enseñanza, que significa lo siguiente: quien alimenta a la iglesia y al pueblo de Dios es Cristo. Él nutre a su iglesia. Él lo hace a través de la obra pastoral, la obra docente, la obra profética, mediadora, propiciatoria y expiatoria y santificadora de su espíritu. Él obra así en su iglesia. ¿Con qué propósito? Con el propósito de que su iglesia sea un ramillete andante y viviente de fruto, que sea una infrutescencia. Y a este efecto habló también Jesucristo. Y esta voluntad de Cristo es evocada claramente por el apóstol San Juan. Y dice así en Juan 15, 8 y 16. Miren el lenguaje de Cristo. En esto he glorificado mi Padre. En algunos países de América Latina la gente piensa que glorificar a Dios es gritar a todo pulmón: gloria a Dios, 3 veces. Pero miren lo que dice Cristo: en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Cuando la iglesia camina en este mundo reflejando la imagen de Dios, reconstituida por Cristo nuestro Redentor, y camina como una infrutescencia mostrando el color, el olor, la fragancia del amor, el gozo, la paz, la misericordia, entonces Dios es glorificado. En esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto, y así aprobéis que sois mis discípulos. Y luego añade Jesucristo: vosotros no me escogisteis a mí, sino que yo os escogí a vosotros y os designé para que vayáis, para que caminéis y deis fruto, y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo conceda. ¿Saben qué? El no llevar fruto es un impedimento para que Dios escuche nuestra oración. No nos sorprendamos entonces si somos higueras estériles, si no somos la infrutescencia que Cristo demanda de nosotros y por el cual trabaja constantemente intercediendo por nosotros al Padre. No nos sorprenda entonces que Dios no escuche nuestra oración. La labor de Cristo en nuestras vidas, mediante su Espíritu, es una labor activa. Su intercesión, según Hebreos 4, 14 al 16, es incesante. Por su palabra nos nutre, nos alimenta, nos instruye, nos acerca y presenta limpios delante del Padre por su sangre. ¿Cómo entonces no hemos de fructificar con estas labores que Cristo hace en nosotros y en unión con nosotros? Pero al mismo tiempo, este pasaje nos advierte que llegará el momento en que la paciencia de Dios concluya si no producimos fruto, y entonces ejerza su justo juicio sobre nosotros. Y hay ejemplos de eso en la historia. El propio Israel es eso. Las propias iglesias que florecieron en el Asia Menor son ejemplo de ello.
cuando dejaron de evangelizar, dejaron de propagarse, dejaron de testificar de Cristo, la defensa del evangelio del cual Pablo habla en Filipenses capítulo 1, cuando dejaron de eso, ¿qué son esas iglesias el día de hoy? Montones de piedras para ser visitadas por turistas. Si no llevamos fruto, no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Este texto nos da a entender claramente que Cristo espera, esa es su expectativa, que demos fruto. Espera que su ministerio, a través de su Espíritu y su palabra, hacia nosotros y en nosotros, no sea en vano. Y quizás por ello la historia quede interrumpida en este punto. No nos cuenta la parábola si la higuera fue cortada. Lo deja en suspenso. Hermanos, nosotros estamos hechos en Cristo Jesús para dar frutos. Continuemos evangelizando, continuemos la educación teológica, continuemos creciendo en número bajo la dirección de la poderosa palabra de Dios. Continuemos creciendo en el conocimiento de Cristo y en la práctica de la piedad. Ustedes están siendo labrados por Cristo para ser productivos. Las iglesias reformadas en América Latina y el Caribe tenemos que ser más productivas. Y damos gloria a Dios por lo que la iglesia mexicana está haciendo. Ya lo dijeron otros predicadores, porque unidos a Cristo estamos para llevar fruto y fruto en abundancia. Hoy el Señor nos está cultivando todavía para que llevemos fruto, cada uno en su congregación, dando un paso más en su maduración. Los presbíteros y todos los pastores estamos comprometidos en imitación de Cristo, a trabajar en la viña, cavándola, labrándola, como esa planta que Dios ama, para que dé fruto y fruto en abundancia, porque en ello Dios es glorificado. Quisiera ser un poquito más claro aún. Cada uno de ustedes como congregación, como pueblo de Dios, como el nuevo Israel de Dios que somos, no podemos sentarnos pasivos a mirar que cada uno produzca su fruto. Al contrario, juntos, unificados como iglesia, tenemos que trabajar para fructificar esos ramilletes, esas infrutescencias que Dios espera de su higuera, de su viña. Pablo demandaba a los filipenses que sean como luminarias en medio de una sociedad corrompida. La esterilidad eclesiástica es pecado, es hipocresía, según esta parábola, y por ser pecado merece ser condenado. Y esto me lleva al último punto. Cristo mismo condena la esterilidad del pueblo de Dios. Y lo dice en la parte B del versículo 9. Si no da fruto, pausa, córtala. Pareciera que el jardinero, nuestro Redentor, pareciera que a las justas puede pronunciar esta frase, córtala. Podemos notar en esas frases que con el dolor de su corazón, nuestro mediador concuerda con el Padre. Claro que tiene que ser cortada la esterilidad contumaz. Lo que queda cuando la iglesia se ensimisma y mira solamente hacia adentro, centrípetamente y no centrífugamente hacia afuera, lo único que le queda es la condenación, el empequeñecimiento y la desaparición. Y eso ha pasado en la historia del pueblo de Dios. ¿Cómo aplicamos esta parábola? El pecado de esterilidad no consiste solamente en hacer cosas malas. Es un pecado que consiste en no responder activamente a la enseñanza de Dios. Consiste en no arrepentirse de la esterilidad. La higuera no estaba produciendo,
Estaba ocupando espacio en vano en el jardín del viñador. Estaba consumiendo los nutrientes que bien podrían haber sido útiles para alimentar a otras plantas productoras. Nos dice Juan Calvino al comentar este pasaje. Aquí se hace una comparación entre el dueño y el viñador. No es que los ministros de Dios vayan más allá de él en la mansedumbre y la paciencia, sino porque el Señor no solo prolonga la vida de los pecadores, sino que también los cultiva de diversas maneras para que ellos puedan producir buenos frutos. Nadie podía acusar que los reformadores se oponían a las obras de los regenerados. Sí, hermanos, a la higuera se le da una oportunidad más para hacer lo que debe hacer, producir fruto. En Cristo, Dios el Padre le da a usted una oportunidad más para que haga lo que ha dejado de hacer por mucho tiempo quizás, para que pueda producir fruto. En este contexto, entonces, arrepentirse es producir fruto, el fruto del Espíritu que hemos leído en Gálatas capítulo 5. En Cristo usted ha sido redimido o redimida para producir fruto, para producir santidad y también para trabajar por el crecimiento de su iglesia, para comprometerse mucho más con Cristo, usted y su familia, con su iglesia, con sus ancianos, con sus hermanos en Cristo. Decía el viejo San Ireneo en el año 180 después de Cristo, decía así: la paciencia de Dios es grande y misericordiosa, pero eventualmente Dios ejecuta su juicio. Más recientemente, nuestro querido hermano que está en la presencia de Dios, William Hendrickson, decía así: buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Está repitiendo Isaías. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. Decía Hendrickson, ese es el desafío y esa es la acción que inmediatamente debe tomar todo creyente en Cristo Jesús. Hermanos, que el Señor, por su Espíritu y por su palabra, nos ayude a arrepentirnos de nuestra esterilidad y llevemos frutos en abundancia, porque eso glorifica a Dios. Amén. Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Secundum.